Alma Xóchitl Herrera Márquez es licenciada en Psicología, realizó su maestría en Enseñanza Superior y es doctora en Pedagogía por la UNAM. Cabe destacar que obtuvo mención honorífica en los 3 niveles académicos. Ha sido docente a lo largo de 40 años y experta en diversos temas de la educación superior. Ha generado proyectos de investigación para el desarrollo de metodologías de enseñanza en ambientes presencial y virtual, y también ha contribuido en el desarrollo de un sistema para valorar los procesos cognitivos, metacognitivos y los asociados al capital cultural de los jóvenes que subyacen a su ruta de aprendizaje. Participó en importantes proyectos educativos regionales como el Observatorio Mexicano para la Innovación en Educación Superior de la ANUYES, la creación del Observatorio de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe y la coordinación de la Cátedra UNESCO Universidad e Integración Regional, la cual dirigió de 2007 a 2013. A lo largo de su carrera, también se ha desempeñado en varios cargos administrativos dentro de la UNAM y en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Actualmente es la directora general de la Universidad Rosario Castellanos. Aquí estamos con Alma Herrera. Bienvenidos todos a Diálogo por Democracia. Bienvenida, queridísima Alma. Muchas gracias, John, por la invitación. Ya te estoy tuteando porque eres colega de la UNAM, pero sí, señora rectora, la verdad es que es un honor que nos visites aquí a tu casa, tu alma mater aquí en la UNAM. Así es. Pues para mí, yo me siento en casa, nunca he salido de casa, pero estamos edificando, igual con la Universidad Rosario Castellanos, un proyecto que mantiene principios filosóficos de justicia, de pertinencia, de educación superior con calidad y por supuesto pues de educación superior pública que nos hermana permanentemente. Cuéntame un poco de tu trayectoria en la UNAM. Eres de la FES Zaragoza, pero estudiaste antes en la UNAM también. No, soy de la primera generación de la FES Zaragoza. Estudié psicología en 1976, o sea, todos los años del mundo. La licenciatura. La licenciatura, y me tocó llegar a la FES Zaragoza cuando era un solo edificio en medio de la nada, concretando un proyecto de innovación y de expansión educativa de la universidad en ese momento, y de lo que se trataba pues era de innovar. Y en esa perspectiva, como estudiante, sí me tocó picar piedra, pero en un proyecto muy bonito porque todas las escuelas profesionales que se ubicaron en la zona conurbada de la Ciudad de México tenían el propósito de articularse con las problemáticas de las zonas aledañas. Y me tocó trabajar mucho en la zona norponiente de Ciudad Nezahualcóyotl, transfiriendo lo que estábamos aprendiendo a la solución y comprensión de los problemas de esa zona de Iztapalapa, de Ciudad Nezahualcóyotl, de Chalco, de Los Reyes, con este sentido profundamente social. Que la FES Zaragoza está ahí cerca de la Cabeza de Juárez. Es, ¿no?, la escuela que está en la Cabeza de Juárez. Y está, en toda esta época de los 70 también se crearon los SHs, las FES, o sea, es el proyecto de don Pablo González Casanova, ¿no? Sí, y fíjate que a mí me parece que esta formación inicial fue y ha sido muy importante para el sentido que tiene hoy día la Rosario Castellanos. Yo no estudié en el campus Pedregal ni en las facultades que ya estaban conformadas y con tradiciones académicas muy definidas, sino estudié en el marco de un proyecto que la Universidad Nacional Autónoma de México tenía ese momento para poder brindar una educación superior muy comprometida con las causas sociales. Las personas, mis compañeros y compañeras de generación, pues desde el tercer semestre estábamos en Ciudad Nezahualcóyotl trabajando con la gente, encuestando, incorporando servicios psicológicos, de salud, de enfermería, de química,
que era, digamos, el modelo educativo de ese momento. Y en ese contexto, muchas personas que nos formamos en los 70s en la UNAM, me parece que entendimos la importancia enorme de la universidad pública para articularse con las zonas de influencia, con los problemas. Así que nuestra formación no fue una formación de libro de texto, fue una formación en contexto aún antes de que las teorías pedagógicas hablaran del aprendizaje situado, de la enseñanza situada. O sea, nosotros estábamos trabajando en toda esta zona. Y te mantuviste ahí hasta el doctorado, sacando puros dieces. He leído tus historiales académicos. Bueno, me dio por la educación. Ajá. Estudié la maestría en enseñanza superior en la FES Aragón ahora, y luego estudié el doctorado en pedagogía, ya aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, siempre pues manteniendo toda esta vertiente. Me gusta pensar que esta formación tan articulada a la educación, pero desde una visión de compromiso social, es lo que ahora se traduce como dos grandes pilares. Uno es la responsabilidad social de la universidad y su capacidad de respuesta al entorno, y el otro es la innovación crítica, que sí tiene que ver con el uso de tecnologías digitales, pero con el uso crítico, favoreciendo otros procesos de aprendizaje. Pero el origen es ese. O sea, en mis líneas de investigación siempre se orientaron a la pertenencia social, al compromiso, a la responsabilidad social. De hecho, las primeras cosas que publiqué desde principios de los 90s tenían este sentido de cuál tendría que ser el papel de la educación superior en la solución de los graves problemas que tenía nuestro país. Es algo muy presente que tenemos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sí. Siempre la disputa por la educación pública en particular, la revolución generó un gran proyecto educativo, incluso socialista, en los temas de Cárdenas, aún los gobiernos más de derecha, ¿no? Cuando llega Peña Nieto pone en primer lugar la reforma educativa porque tiene que revertir todo este compromiso social entre el magisterio. Sí. Es algo especial, de hecho, en nuestra cultura política, en las políticas públicas, ese compromiso de disputa por la educación en México, ¿no? Claro, y sobre todo por la educación superior pública. Mira, a principios de los 2000 tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Juan Ramón de la Fuente en el proyecto de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe. Mi actividad fundamental era la coordinación del observatorio, que era una unidad de investigación para determinar tendencias de la educación superior pública. Y en este contexto pude visitar todas las universidades nacionales de toda la región de América Latina y el Caribe y entrar en contacto con universidades que tenían una gran vocación social de lucha, de protesta, de cuestionamiento crítico a sus gobiernos, y otras que, bueno, se habían mantenido en el tiempo con una visión un tanto más académica, digamos, en ese sentido. Pero también pudimos ver cómo el cuestionamiento hacia la Torre de Marfil siempre se constituyó como un elemento fundamental en la definición de lo que tendría que ser la educación superior pública para nuestra región. La defensa de la autonomía, el compromiso social, aspectos vinculados a los servicios sociales, a una investigación que tuviera robustez social y no tanto los papers solamente, sino que tuviera otro impacto, pues fueron factores críticos en todo ese proceso y definieron también una visión distinta de las cosas. ¿Y la gratuidad? Y la gratuidad. No sé hasta qué punto en estos viajes por América Latina y el mundo, ¿cuántas otras universidades son todavía completamente gratuitas? Hay pocas, ¿no? Muy pocas. O sea, la verdad es que el problema del financiamiento es un problema generalizado y las universidades públicas, para poder innovar, sobre todo para poder generar nuevos proyectos, sí necesitan nutrirse de recursos extraordinarios que se destinen fundamentalmente a estos aspectos. Pues más del 80% del presupuesto de las universidades se va
al pago de personal académico, Claro. del personal administrativo, así que el margen para que tú puedas innovar, actualizar, modernizar las infraestructuras y todo, es muy escaso. Pero hubo un asunto que me parece que es muy importante destacar, y es que ante esta situación crítica sí tuvimos que pensar en formas distintas de organización que pudieran facilitar la generación de un conocimiento transversal, complejo, la articulación, la movilidad, y fue a partir, la red de macrouniversidades es un ejemplo, que eran estructuras solidarias y cooperantes donde yo contribuyo a el fortalecimiento de tus programas y tú a su vez también me nutres con estas propuestas. En este marco se fue conformando, por ejemplo, en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, el Espacio Común de Educación Superior a Distancia, que es un espacio donde todas las universidades afiliadas a la UDUAL ponemos una contribución con programas académicos, con posgrados, etcétera. El conocimiento es un bien público, es un bien social, la educación superior lo mismo, así que si lo que nosotros hacemos beneficia a otras universidades en un esquema solidario, las otras universidades lo toman y lo desarrollan. Y esos nuevos esquemas de organización que no están basadas en pelearnos por una bolsa de financiamiento muy corta, en verdad están favoreciendo un desarrollo alternativo de lo más interesante, porque disminuimos las asimetrías, cooperamos, compartimos recursos, ideas, proyectos. Sí, fascinante. Las UDUAL las conocemos personalmente bien, por lo menos porque compartimos edificio con El ellos. espacio, sí. Nosotros estamos en el piso 10 y 13 de la Torre Tlatelolco, el PUETS de la UNAM, y la UDUAL está en la 9, me parece. Es una iniciativa muy, muy, muy importante esa, y y te ha tocado a ti estos años fundar y crear tu propia universidad. Bueno, la universidad. Bueno, claro, no vamos a personalizarlo, pero como bien vieron en su biografía, Alma fue directora fundadora del Instituto Rosario Castellanos y ahora de la Universidad Rosario Castellanos. Tienes unos 4 años, 5 años ya en esta responsabilidad. Vamos a cumplir nuestro primer lustro el 23 de mayo, o sea, el próximo mes estamos cumpliendo el primer lustro, y en verdad ha sido una experiencia maravillosa, muy desafiante en muchos sentidos, porque implicó partir prácticamente de cero, y a partir de esta posibilidad donde tampoco había resistencias ni nada, pudimos empezar a crear un proyecto universitario basado en otras premisas. Estos 2 pilares que yo te decía hace rato, uno el de la responsabilidad social, que nosotros abiertamente nos comprometimos con toda la filosofía que implica esta permeabilidad con el entorno, y por otro lado la innovación crítica. Como en la UNAM, tengo ya 42 años de antigüedad académica en la UNAM. Todas las líneas de investigación que impulsamos estuvieron relacionados con el tema de la educación superior pública. En este contexto pudimos diseñar un índice de responsabilidad social universitaria que lo que valora es la capacidad de las universidades para coadyuvar con la solución de los problemas de la sociedad y contribuir al bienestar colectivo. Entonces ha sido una oportunidad para que tú llevaras esta visión, estas investigaciones, junto con Rosario Ruiz, que era la secretaria de Educación, y Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, crearon esta nueva institución. Pero ya había una UACM, ¿no? Una Universidad Autónoma de Ciudad de México. ¿Qué relación entre ellos? ¿No hay competencia? ¿O ¿Por qué crear otra cosa nueva? Esa fue la pregunta del 2019. Exacto. Prácticamente donde quiera que nos parábamos, cualquiera de las tres, el cuestionamiento era de saber por qué no le dan el dinero, el financiamiento a la UACM
para fortalecerla en lugar de crear otra universidad. No sé, pues diría yo una mentira si pudiera yo describir exactamente los motivos, pero lo que sí me queda claro es que había la urgente necesidad de crear un modelo educativo distinto. Traíamos muchos años investigando la tendencia de la universidad pública. Te comento lo de la red de macrouniversidades, pero también durante 5 años coordiné la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional, y pudimos hacer muchos estudios de tendencia de la educación superior, y era evidente que en el mundo las tecnologías digitales empezaban a penetrar de una manera muy consistente los esquemas de organización, los esquemas académicos de las universidades, y empezaba a abrirse como un panorama distinto basado en un paradigma pues híbrido, ¿no? En México teníamos mucha dificultad para poder plantear este asunto, pero en algunos estudios que habíamos realizado también aquí en la UNAM, yo fui secretaria académica de la CUAED en ese momento. Muy bien. En la CUAED realizamos estudios para poder determinar de qué manera la UNAM podía optimizar su capacidad instalada combinando actividades y experiencias presenciales con experiencias a distancia. Echamos a andar un proyecto, incluso lo financió la NUYES, y encontramos que efectivamente si podíamos determinar el contenido nuclear que un estudiante se puede apropiar, habría muchas experiencias que podrían ser estudiadas, analizadas a partir de procesos autogestivos a distancia, y eso combinarlo o sintetizarlo de manera presencial con actividades donde los estudiantes transfirieran este conocimiento. Pero pues en la UNAM nunca se pudo, había, digamos, estructuras ya muy definidas, así que en el 2018, cuando empezamos a hablar esto con Rosaura Ruiz, le comenté cómo venían las cosas, la tendencia, y entonces pues Rosaura le pareció interesante que pudiéramos proponerle a la jefa de gobierno un nuevo modelo universitario, una nueva universidad. Me encargó el proyecto y en el primer semestre del 2019 diseñamos el proyecto, total que lo entregamos, y el 23 de mayo se publicó el decreto de creación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Y ahora va a cumplir 5 años el instituto, ahora Universidad Rosario Castellanos. Muchísimas gracias. Perdón que te interrumpa, pero tenemos que ir a un breve corte. Ahorita regresamos para continuar con este fascinante diálogo con Alma Herrera, la rectora de la Universidad Rosario Castellanos. No se vayan, aquí la esperamos. Aquí seguimos con Alma Herrera. Muchas gracias por seguir con nosotros, estimadísima rectora. Bueno, estamos hablando un poco sobre tu historia personal, la historia de la Universidad Rosario Castellanos, pero ya hoy, 2024, la Universidad Rosario Castellanos tiene más de 40,000 alumnos. ¿Cuántos estudiantes estudian ahí ahora? Ahorita tenemos más de 50,000 estudiantes. Más de 50,000 estudiantes. Así es, distribuidos en licenciatura, en posgrado, en modalidad presencial, semipresencial y a distancia, y todo eso hace un mundo ya de jóvenes estudiantes. ¿Y cuántos planteles tienes ya? 11. 11. Empezamos con 3 planteles en el 2019, en GAM, en Coyoacán y en Azcapotzalco, pero a medida que la universidad ha ido abriendo su oferta educativa y se ha ido ubicando en zonas donde no había otras instituciones de educación superior, pues el impacto de la apropiación de la idea de que existe una nueva universidad se fue ampliando al grado de que pues la demanda de estudios universitarios en zonas como Milpa Alta, como la Magdalena Contreras, favoreció pues el crecimiento también de nuestras unidades académicas, así que estamos en 11. ¿Totalmente gratuita? Totalmente gratuita. ¿No tienes que pagar cuotas de no nada? No hay cuotas de nada.
ningún trámite se paga, o sea, los estudiantes gozan de una universidad de calidad donde ningún servicio educativo tiene algún costo. Y otro tema polémico, ¿hay examen de admisión? No, Ninguno. no, sí tenemos un proceso de admisión, pero hay Pero no un examen de exclusión de esas no. del Coneval o No cómo se llama. no tenemos exámenes de selección. Ujú. Tenemos procesos de admisión, que son dos cosas distintas. A ver, explícanos. Un examen de selección es una prueba donde en una sola actividad, en un solo evento, tú tienes que demostrar si reúnes lo que las universidades te piden para el ingreso. En el caso de nuestra universidad hay miles de personas que por un punto no logran ingresar a la universidad. Hace muchos años pienso que nuestro sistema educativo programa muy bien el fracaso. Y entonces, desde que vas a la escuela primaria, te ponen un examen y otro, y otro, y otro, y así te vas a lo largo de la vida siempre seleccionando, al grado de que finalmente se demuestra la hipótesis de que no puedes y llega un momento en que abandonas la escuela. Claro, los exámenes no son para que Aprender. luzcas, sino justamente lo contrario, son para humillarte. Para humillarte. Y entonces programamos el fracaso, sin considerar que cuando una persona sale de la escuela, quien fracasa es la escuela, Claro. por su enorme incapacidad para ofrecer otras vías alternativas, otros itinerarios, otras condiciones que favorezcan los aprendizajes. Con base en ello, desde hace mucho tiempo, planteamos que lo que debería de haber en las instituciones educativas son procesos de admisión, es decir, un proceso que permita que tú vayas adquiriendo todas las habilidades metacognitivas, cognitivas, las capacidades argumentativas, la cultura digital, que son necesarias para que puedas tener éxito cuando ingresas a la universidad. Claro. En nuestro caso hay un programa de ingreso que consiste en un curso donde mucha gente se inscribe. El curso cada vez se mejora más. Es un propedéutico, pues. Es como un propedéutico donde los aspirantes y las aspirantes van adquiriendo todo este conjunto de habilidades. Por ejemplo, el módulo de cultura y alfabetización digital, que es tan importante en el siglo XXI, es el primer módulo, y ese módulo lo han tomado más de 100,000 personas en la Ciudad de México. Quienes culminan satisfactoriamente este curso propedéutico se inscriben de manera inmediata a la universidad, pero con herramientas que no tenían antes de iniciar este proceso de admisión. O sea, es poner de cabeza la lógica, en lugar de decir, si ya tienes las herramientas listas para estudiar una carrera universitaria, es la universidad pública la que se encarga de que tengas las herramientas necesarias para tener éxito. Así es. La responsabilidad está de este lado. Si no tienen el nivel, no es culpa tuya, sino es culpa de la sociedad, entonces hay que remendarlo, ¿no? Claro, y entonces en el esquema que tenemos, muchos de nuestros estudiantes señalan eso. Les parece muy importante, incluso raro, que una universidad sea la que te prepare para que tú puedas ingresar y no la que te descarte porque no tienes lo que se supone que deberías de tener. Así que a partir o a través de este proceso de admisión, quienes ingresan ya a la universidad ya poseen unas herramientas que tienen que favorecer ese éxito. También entendemos que hay asimetrías muy fuertes en el país y en la ciudad. En Milpa Alta, por ejemplo, no solamente nos quedamos con este proceso de admisión, sino que quienes culminan satisfactoriamente el proceso de admisión tienen a su vez otras herramientas para fortalecer aquellos contenidos o aquellos conceptos que no están completamente sólidos y que son necesarios para que tú puedas entender todos los conocimientos del primer semestre. Pero además, a lo largo de la formación y a lo largo de todos los programas, tenemos actividades de reforzamiento académico, tenemos actividades de actualización, tenemos actividades
remediales que te van atendiendo o que van atendiendo esas lagunas de conocimiento que pueden dificultar la comprensión de un contenido y que pueden definir que tú salgas. O sea, si alguien tuviera que abandonar por alguna razón, que no sea porque la universidad no generó las condiciones necesarias para comprender el contenido que se está planteando. Nuestro modelo, en el 2019, pues empezamos con un modelo híbrido y dual, porque cada uno de estos componentes favorece hábitos de pensamiento que son inherentes a distintos contextos de aprendizaje. Hubo muchos expertos, especialistas, universidades que cuestionaron nuestra definición de modelo educativo como un modelo híbrido. A ver. En 2019 incluso había quienes decían que hablar de híbrido era hablar, si hacíamos la metáfora con la biología, de algo estéril. Decían, bueno, pues la mula, que es un híbrido, no es fértil, no da hijos, entonces eso quería decir lo híbrido. O sea, había mucho cuestionamiento porque en realidad había el convencimiento de que solo lo presencial favorecía una educación de calidad. Pero ustedes estaban adelantados del tiempo, justo en 2020 llega la pandemia y estaban listos para eso. Hoy por hoy, ¿qué porcentaje de las clases serán online o presenciales? O sea, tenemos 3 modalidades, pero en las 3 hay componentes presenciales y componentes a distancia. El trabajo del campus virtual y ahora de los laboratorios de innovación educativa tienen el objetivo de generar recursos digitales que favorezcan la apropiación del contenido independientemente de la modalidad en la que estás inscrito. Y acabamos recientemente de presentar un modelo que le llamamos el Muégano, que tiene contenidos digitales de 3 universidades que ya están operando, donde nuestros estudiantes pueden acceder de manera autogestiva a reforzar conocimientos, pero no solamente los producidos por nuestra universidad. Aquí también participan contenidos de la UAM, de la UNAM y del Tecnológico Nacional de México, de tal forma que en una suerte de colaboración estamos contribuyendo a la formación integral de todos los estudiantes. ¿Y cuál es la carrera más socorrida o con mayor cantidad de estudiantes en la Universidad de Castellanos? Derecho y Criminología. ¿Sí? Sí. Tenemos carreras muy innovadoras como Economía Circular. ¿Economía Circular? ¿Así se llama la carrera? Es el subtítulo, así se llamaba, pero nos obligaron a ponerle Economía y Desarrollo Sustentable. Pero en realidad es Economía Circular y además es una licenciatura que aprobamos y empezamos a instrumentar un año antes de que se aprobara la ley de economía circular. Y esa carrera se ofrece fundamentalmente en la unidad académica de Magdalena Contreras, donde tenemos un proyecto que es una suerte de consejo social donde participan distintos sectores y nuestros y nuestras estudiantes generan proyectos específicos de economía circular en este contexto. Pero Derecho y Criminología sigue siendo la carrera más demandada. A mí me parece que hay una razón que explica eso, porque no solamente nos ocurre a nosotros, sino de manera general en el país y en la ciudad. Creo que la percepción de impunidad y de inseguridad que tienen muchas familias hacen que quieran que algún miembro de la familia sea abogado para tener la seguridad de tener una defensa. Cuando nuestra percepción acerca de la impunidad y de la justicia cambie, creo que también va a haber un cambio en la posibilidad de elegir otras opciones educativas. En tanto que eso no ocurra, no tenemos ninguna intención de reducir el número de estudiantes que ingresan, porque es una demanda sentida, es una demanda social. ¿Otras carreras innovadoras? Humanidades y narrativas multimedia. Humanidades y narrativas multimedia, así se llama la carrera. Así se llama la licenciatura. Ciencias ambientales para zonas urbanas, ciencia de datos para negocios. O sea que son carreras que empezamos a impulsar
desde el origen de la universidad y que ahí van llevando una consistencia importante. Estamos ampliando su difusión. Ahorita, incluso en el posgrado, tenemos una oferta de programas que solamente nosotros tenemos, como la maestría en Derecho Indígena o la maestría para modelos educativos emergentes. Tenemos también una maestría para enseñanza superior, un doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales. Tenemos un doctorado en investigación en ciencias sociales desde la complejidad y estamos diseñando ya un doctorado en educación para la paz. Mira, impresionante. Toda nuestra oferta de posgrado es a distancia y eso ha favorecido que personas, incluso de Centroamérica, se incorporen con nosotros a nuestros programas de posgrado. ¿Y por qué? O sea, ¿no hay ningún solo doctorado presencial? No, o sea, son híbridos. O sea, la oferta está registrada a distancia, pero hay actividades presenciales. Hay reuniones periódicas. Sí, entre los tutores y todo, o sea, operamos desde esa perspectiva también. Y además, en el posgrado tenemos ya casi 50 profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y trabajan en nuestros ejes temáticos fundamentales. Uno es el de la sustentabilidad, otro es el de los modelos educativos emergentes y el otro es el de la interculturalidad. Lo que te iba a preguntar, todos estos estudiantes requieren de una gran planta docente. Eso es una inversión fuertísima en recursos humanos. Así hay carrera magisterial ahí también, definitividad, a investigadores. ¿Cuántos profesores, investigadores tienes? Ahorita tenemos un poquito más de 1000 docentes, igual, organizados en todos estos esquemas de acuerdo a trayectorias académicas definidas, pero hay algo que es muy importante. Cuando el instituto se creó, no había un modelo de contratación que fuera acorde a la naturaleza de las actividades académicas que desarrollamos. De hecho, los primeros 2 años la contratación docente se hizo por la vía del esquema de honorarios profesionales. Honorarios, claro. Y que además es una situación muy extensa en los últimos años. Pero trabajando de manera muy sostenida y argumentando un proyecto educativo distinto, la Jefatura de Gobierno nos aprobó un esquema distinto de contratación docente que manejamos o conocemos como nómina educativa. Y la nómina educativa tiene prestaciones, reconoce antigüedad, reconoce la figura docente, así que superamos esta perspectiva de contratación por honorarios. Fuimos de las muy pocas universidades que pudieron transitar a otro modelo de contratación y sí, la verdad que en 5 años nosotros tenemos ya profesores decanos, tenemos poco más de 300 profesores y profesoras que vienen acompañándonos desde el 2019 y que en ellos descansa pues una gran parte de la clave del éxito de la universidad. Más del 50% de nuestros docentes tienen posgrado, una buena cantidad tienen doctorado, o sea, en realidad sí es una universidad que se ha preocupado por mantener estos estándares que me parecen necesarísimos en la formación universitaria. Pero tenemos otra cosa que también es importante y que no quiero dejar pasar por alto. Desde el origen de la universidad detectamos que hay gente que por distintas razones no puede culminar y que se queda trunca una licenciatura con la frustración de que esos estudios nunca fueron reconocidos de manera formal. Claro. Porque cuando vas a pedir trabajo te ponen último grado de estudios y tienes que poner el bachillerato, aunque tengas media licenciatura. Aunque tengas 5º semestre o 7º semestre de alguna carrera, ¿no? Así es. Y como nuestro modelo es dual y se articula directamente con sectores productivos, con gobierno, con alcaldías, etcétera, lo que hicimos fue empezar a diseñar un proyecto para tener dentro de la universidad un ente certificador de competencias laborales, de tal forma que si tú te quedaste
en el primer año o en el segundo año haya estándares de competencia que te den un certificado y que te permitan insertarte en el mercado de trabajo y cuando resuelvas las cosas puedas regresar ¿Y eso es para a la universidad. solo para estudiantes de la Rosario o gente No, externa también? También gente externa. Mira, Incluso lo eso es empezamos. valiosísimo. Hay mucha gente que por Sí. X y razón se quedaron incluso sin terminar la prepa o la universidad, pero que ya tienen más capacidades que algunos doctores que conozco. Así Y es. pero entonces cualquier ciudadano puede acudir a este servicio Sí, o no. sí, así es. Incluso una parte muy importante de la universidad también es contribuir al desarrollo de todos los demás esquemas de educación en la ciudad y con el programa Pilares y la Escuela de Código estamos trabajando también para certificar las competencias de los egresados de la Claro. Escuela de Código. Y ahorita que Pilares se convierte en un sistema de educación comunitario, también queremos ver de qué manera la universidad puede contribuir también al fortalecimiento de estas competencias. Excelente, pues nos están llamando a nuestro segundo corte, queridísima Alma, así que espéranos un segundito, ahorita regresamos para continuar con este diálogo, este intercambio, análisis profundo sobre la educación superior en México, en la Ciudad de México, más allá. No se vayan, te esperamos ahorita de regreso con la rectora Alma Herrera. Aquí estamos para el último tramo de nuestro diálogo. Se nos va a acabar demasiado pronto, ya lo siento, queridísima Alma. Todo lo que me estás platicando es para mí pues, revolucionario, porque en realidad lo que están haciendo es cambiando el esquema elitista que se presenta como un sistema meritocrático. Aquí estuvo con nosotros hace unos meses un poeta ecuatoriano que vive en Barcelona, que se llama Mario Campaño, no sé si conoce sus teorías, sus libros. Es poeta, pero escribe sobre democracia, en que justamente su crítica más fuerte es hacia esta supuesta meritocracia. Él dice que haya una meritocracia democrática, pero todo este esquema meritocrático que tenemos desde hace 200 años, ¿no? El mismo Napoleón, ¿no? Que líder de la Revolución Francesa, luego vuelto emperador, impone, por ejemplo, la Legión de Honor, ¿no? El Estado francés invierte en la educación pública, maravillosa, pero rápidamente este espíritu revolucionario del siglo XIX se empieza a reciclar todo el tema de los títulos nobiliarios, pues. Esa es su teoría de Mario, que antes teníamos los nobles, los duques, los reyes, y ahora tenemos los doctores, los maestros y los licenciados. Bueno, estudiamos más nosotros, no para despreciar a los maestrías, los licenciados, doctorados, tú mismo estás promoviendo eso, pero la idea de que cualquier persona, humano, tiene derecho y puede ser reconocido por una universidad y estudiar una carrera, es romper con un esquema muy fuerte del elitismo moderno, ¿no? Sí, me parece que ahí está la base en gran medida del éxito de la universidad. En 2019, en verdad que nadie apostaba por una nueva institución educativa. Era así como, bueno, es otra ocurrencia, va a pasar, pero la verdad es que sí hubo otro conjunto de ideas que ha podido sostener esta universidad y lo que no queremos nunca es medir el éxito por el acceso, sino por el egreso. Ahorita, a casi 5 años de haber iniciado, pues ya tenemos más de 3,000 egresados. Es lo que te iba a preguntar, la eficiencia terminal, ¿no? Sí. 3,000 egresados. Sí, más de 3,000 y este año salen 1,200 más egresados. Pero ya tenemos titulados, ya tenemos egresados con cédula profesional de la Universidad Rosario Castellanos. Acabamos de entregar ahorita, el lunes de esta semana, los títulos profesionales de los primeros 50 ya titulados en uno de nuestros auditorios. Y la verdad es impresionante ver cómo las familias asumen este logro personal como un logro de la familia. Tenemos estudiantes, más del 60%, que son primera generación de universitarios en sus casas. Incluso
La universidad es para residentes de la Ciudad de México, pero hay mucha gente que ha venido a vivir aquí a la Ciudad de México. O sea, pero para ingresar, ese es buen punto, ¿no? Para interrumpirte. Cualquier persona puede estudiar ahí, tienes que tener tu credencial de la Ciudad de México. Tienes que ser residente de la Ciudad de México porque así está establecido el decreto de creación. Si avanza a la siguiente fase, pues entonces ya habrá otro mecanismo. Pero ahorita hay, por ejemplo, un egresado de Chiapas que hace 9 años vive en la Ciudad de México, se inscribió, terminó la licenciatura en Derecho y el día que le entregamos su certificado, sus papás vinieron de Chiapas a verlo. Sus papás no hablan español y él es el primer universitario de todo su pueblo. Entonces, es el pensar, por ejemplo, que el impacto de una universidad se pueda medir en una persona que cambia la perspectiva de un pueblo, de una comunidad, yo digo, me parece que es mucho mayor que cuando tienes una universidad que mucha gente sale y es el mismo entorno urbano. Entonces hay otros criterios con los cuales medir qué tanto una universidad contribuye al desarrollo, y me parece que ese es el caso de nosotros. Además de que igual más del 60% de nuestra matrícula está conformada por mujeres, muchas mujeres jóvenes en edad reproductiva que incluso han ido a recoger sus diplomas de terminación de estudios con sus pequeños hijos y suben a recibir el diploma cargando al bebé, cargando al chiquillo de 2 o 3 años, y eso en verdad puede cambiar la historia y la vida de las sociedades porque genera expectativa favorable hacia la educación superior, y eso me parece formidable. Los alumnos entonces, las alumnas son de todas las edades, aunque un mayor porcentaje supongo sí son menores de 25, sí, o ¿cómo más o menos se distribuye? Cuando en el 2019 teníamos personas mayores de 30, 35 años. Ahorita tenemos jóvenes, en su mayoría, en edad de cursar estudios universitarios, e incluso, eso siempre lo presumo, tenemos ya egresados de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM que renunciaron a su pase reglamentado para venirse a estudiar con nosotros. Y eso así nos hace sentirnos muy, muy orgullosos, porque efectivamente quiere decir que la universidad un mensaje está dando. Y nos hacía mucha falta, por lo menos sí teníamos muchísimas ganas de decirle a esta sociedad que ha confiado en nosotros, que financia con dinero público las actividades que realizamos, que estamos haciendo todo lo posible para cumplir con la expectativa, que sí estamos comprometidos no solamente en que un mayor número de personas ingresa, sino que salgan, que se titulen, que se inserten en el mercado y en un perfil de estudiantes muy amplios. Uno de nuestros titulados tiene 70 años y estudió porque nunca, mientras fue joven, pudo ingresar en la universidad. Cuando ve que se abre esta oportunidad, se inscribe, termina la licenciatura en tiempo y forma y ya se tituló. Fue de quienes recibieron el título profesional el día lunes. Sí, y nos conviene a todas las universidades públicas que haya más universidades públicas para que se abran las oportunidades, ¿no? En la UNAM solamente entra como 10% de los que solicitan, y la sociedad tiene que encargarse de esta educación pública. Una cosa fascinante que seguro ya tenías alguna experiencia, pero como rectora has tenido que estar muy cercana a los jóvenes y a los jóvenes universitarios. Yo te he visto con los estudiantes, te admiran, te quieran, se acercan contigo. Eres una rectora súper amable, abierta, democrática, pues. ¿Qué opinas de esta nueva generación? ¿Las ves apáticos, críticos, radicales, ¿Cómo son indiferentes? nuestros jóvenes? Hoy me trae una gran diversidad, pero la comunidad de los jóvenes, ¿cómo lo percibes? La verdad es que yo sé que hay mucha gente que piensa que son apáticos, y yo insisto en que lo que pasa es que nosotros tenemos un ecosistema distinto de aprendizaje y no hemos establecido los puentes con ellas y ellos. Nuestros jóvenes, y
vaya, nuestra comunidad en general, pero la comunidad más joven, en verdad tiene mucho interés por las cosas que pasan en el país, por las cosas que pasan en su localidad. No tienen nuestros mismos mecanismos de participación política, por ejemplo, no creen en los partidos políticos, pero eso no quiere decir que no crean en la política como un mecanismo de vinculación, de articulación, de propuesta. Están muy interesados en lo que pasa y te comentaba que a raíz del primer debate dijimos vamos a hacer un sondeo para que nos digan qué opinan con las propuestas y demás, y nos fuimos a todas las unidades académicas, hicimos preguntas cerradas, preguntas abiertas, y de las preguntas abiertas les preguntamos quién ganó el debate, así abierto y todo. Pues sí, la misma tendencia que se observó a nivel nacional y en las encuestas se manifestó también con nosotros, pero también hubo un porcentaje, cerca del 25%, que no plantearon que alguien hubiera ganado el debate, sobre todo porque lo que no escucharon fue la voz de los jóvenes. Claro. Y entonces... y el formato, un poco al viejo estilo, ¿no? Así es, sí. Muy acartonado, sin posibilidad de oír propuestas, porque el problema es eso, o sea, vamos y nos echamos nuestro rollo, pero no les decimos cómo lo vamos a hacer, entonces parece igual un discurso vacío de contenido. Pero cuando ya les preguntamos, bueno, a ver, dinos, ¿cuáles son los principales problemas que ves en México? Pues en verdad una mayoría grande de jóvenes planteó dos fundamentalmente. Uno, la corrupción, y otro, la inseguridad. Y esto sí lo quiero destacar porque hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que cuando la percepción de la sociedad tiene altos índices de corrupción, la creencia o la confianza en la democracia disminuye. Y eso es lo que está ocurriendo y no lo estamos midiendo con la suficiente exactitud como para promoverlo. Pero también les preguntamos qué pueden hacer los jóvenes para contribuir al desarrollo del país. Muchos plantearon asuntos como ser empáticos, ser solidarios, acabar con la corrupción. Eso sí es un llamado generalizado, acabar con la corrupción. No creen en los funcionarios públicos, no creen en la forma que organizamos la política, piensan que es necesario asumir otras estrategias que garanticen la igualdad, que garanticen el acceso a los servicios, a la vivienda y sobre todo al trabajo. Y con eso, bueno, también es claro que nadie estudia para el desempleo y que necesitamos otros mecanismos de articulación con el entorno que también puedan satisfacer una esperanza de vida, una esperanza que se concreta cuando alguien decide un proyecto de largo plazo que es la educación. Sí, y no sé si qué tan reflejado está entre la opinión de las jóvenes que pudiste recoger, pero una de las que yo vería como los pasos centrales para poder generar empleo digno para la juventud es un cambio en la estructura económico-social, ¿no? O sea, si seguimos con tan pocos oligarcas, ¿no? Que son los principales empleadores del país, y seguimos con una economía informal tan vasta, va a ser muy difícil que estos jóvenes, por muy capacitados que salgan, se coloquen en una trayectoria de fortalecimiento profesional y personal. Eso es para mí uno de los grandes retos, ¿no? Claro. Porque no sé si antes era más fácil o no, yo creo que más bien igual había quizás más desigualdad, ¿no? Aún más, ¿no? Educativo, pero ahora que tenemos la educación masiva en plena, ¿cómo vamos a cumplir con estos jóvenes ahora que salgan y se titulen, ¿no? Ese es el siguiente paso. Fíjate que, he escuchado, he leído propuestas de lo que puede significar un cambio en el gobierno. Y, por ejemplo, está una propuesta que se me hace de lo más interesante, que es la creación de 12 polos de desarrollo de bienestar social, que van a estar nutridos por parques industriales, pero también que van a poder generar
vivienda, empleo, hospitales, escuelas, salud, vías de comunicación, conectividad, y que van a estar distribuidos en todo el país, articulados a partir de planes nacionales de energía, de agua, de salud, etcétera, que constituyen escenarios verdaderamente interesantes para la inserción Claro. de estos nuevos profesionales en todos estos polos de desarrollo. Y creo que en este esquema las universidades ya no pueden permanecer centradas en sí mismas, Claro. porque lo que tenemos que generar es una formación universitaria mucho más pertinente. O sea, nosotros ahorita estamos estudiando esta propuesta de los polos de desarrollo para ver qué oferta educativa se tiene que proponer ahí y que sea pertinente a lo que en ese momento o en esa región va a surgir. Creo que tenemos que ser mucho más proactivos. Nos tiene que quedar claro que necesitamos nuevos diseños sociales, económicos, políticos, educativos, culturales, porque el mundo ya cambió, porque la pandemia, porque la transición digital, la transición ambiental nos exigen romper con estos atavismos que nos hacen instalarnos muy cómodamente en nuestro ámbito de conocimiento sin querer o sin poder trascender. Y bueno, ahí nos ayuda mucho el esquema dual que tenemos, porque las y los estudiantes lo que tienen que hacer es transferir lo que están aprendiendo a la solución de lo que está ocurriendo afuera en la sociedad, generar nuevos escenarios de participación profesional, y tenemos una temática transversal muy importante que tiene que ver con la innovación social transformativa y entonces hacer proyectos que impacten socialmente, donde pues tú estés pensando la realidad en un modelo distinto, sin necesidad de irte por ensayo y error hasta que terminas, sino que desde que estás estudiando, pues te vayas articulando en esos mismos esquemas de trabajo. Pues eres una fuente inagotable de ideas y propuestas, querida Alma, pero lamentablemente el tiempo es finito. Se nos acaba este diálogo. Un último mensaje para los estudiantes y las estudiantes de la UNAM, de tu alma mater. Bueno, pues seguir confiando en la educación. La educación superior pública en verdad es una fuente inagotable de inspiración, de trabajo, de co-construcción social. No podemos renunciar a seguir estudiando porque es la única vía en la que nuestro país va a alcanzar altos estándares de bienestar colectivo, y nosotros tenemos que comprometernos con que un mayor número de jóvenes puedan insertarse críticamente en este contexto. Construyamos comunidades, me parece que eso es importante. Yo vengo a hablar ahorita por la Universidad Rosario Castellanos, pero estoy convencida de que la educación superior pública es solamente un universo y que tenemos que ser lo suficientemente creativos como para establecer vasos comunicantes entre instituciones, porque de eso se trata la vida, de eso se trata la imaginación, de eso se trata pues el siglo XXI. Pues muchas gracias, querida Alma. No, gracias a ti. Un enorme gusto. Por la invitación, muchas gracias. Al contrario, un placer, y gracias a nuestro muy amable público que nos acompaña cada 8 días aquí en los Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días. Gracias.